Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, mi bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido bisonte, ¿sabes qué sentido con el cuenco tibetano? Es como que estuviera rodeado de personas que, perdón, que aparentemente muestran como una careta de ser trigo limpio, ¿vale? De ser prácticamente tu mejor amigo, tu mejor amiga, o a lo mejor de repente tú has estado lidiando con personas con las cuales has estado confiando mucho, bisonte. Y es como que en algún momento siento que esa energía ha sido como un bloqueo para ti, o actualmente es un bloqueo para ti. Es como que si lo relacionamos lo que es en la parte de la pareja, de la relación, es como que tú hubieras entregado mucho por esa relación, mucho por él o por ella, y lo único que tú has recibido de parte de ese grupo de personas es una patada en el pompis. Tú ya me entiendes, ¿no, bisonte? Entonces, yo lo que siento, bisonte, yo siento que tú tienes luz, yo siento que tú tienes una buena energía, o sea, hace las cosas con ganas, cariño, ¿vale? Siento que tú quieres salir adelante, siento que tú no quieres complicarte la vida, pero es como si estuvieras rodeado o como si tuvieras a una persona cerca que te fastidia tu aura, tu vibra, tu buena fe también, bisonte. Entonces, tienes que saber elegir a tus amigos, corazón. Tienes que saber elegir con quienes te rodeas también. Porque siento, bisonte, que posiblemente no te das cuenta que tienes muchas llenas en tu entorno. ¿Por qué? Porque la imagen que yo he visto, Tauro, es como si hubiera lo que es una piedra preciosa con mucha luz y te representa a ti lo que es elemento tierra, pero lamentablemente en tu entorno es como si estuviera rodeado por energías zombies, cariño, porque esas energías que yo he visto eran como sombras, pero te rodeaban. Entonces, no son seres de luz. Siento que muchos de vosotros, posiblemente el ambiente donde tú estás, trabajo, proyecto, amor, familia, es como que existiera algo o alguien que simplemente no te ve con buenos ojos. Mi querido bisonte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que es una lectura espiritual. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, bisonte, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi bisonte. Con el tarot vidente de luz, quiero que observes todos los elementos de la carta. Cada figura, cada color tiene un significado. Esto, aparte de ser una lectura bonus, también es un aprendizaje. Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos. Fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, bisonte, aquí hay un personaje que está pisando un terreno que es árido, ¿vale? Y este personaje está con una ropa deportiva y tiene lo que es una varita que ha soltado lo que es en el aire.
si te das cuenta. Y este personaje veo que tiene mucha ropa. Está como muy abrigado, muy abrigada. Vale. Yo lo que siento, Tauro, siento como que tú te aferras posiblemente a una situación. A lo mejor de repente te aferras a que una persona cambie. A lo mejor de repente te aferras a que algún tipo de reconocimiento en ese trabajo, en ese proyecto, o te aferras de repente a que tus hijos, yo qué sé, existe un reconocimiento para tu parte, pero te estás aferrando a algo. Si tú te das cuenta, Bisonte, este terreno es árido. Aquí la tierra, no veo flores, no veo arbustos, no veo vegetación. No veo nada. Entonces, pero sin embargo tú tienes mucha energía y tienes esta varita. La varita representa lo que es el mago, Bisonte. A lo mejor de repente muchos de ustedes están lidiando con un Aries también, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo lo que te quiero decir, Bisonte, ha llegado el momento de soltar. Ha llegado el momento de que empieces a pensar en ti también, porque siento que muchos de vosotros están renunciando o van a renunciar posiblemente por una situación que ya no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, cuando yo te digo esto, Tauro, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo siento que él o ella va a cambiar, yo estoy con esta persona por los hijos. Yo te entiendo que tú tengas esa energía de protección, pero recuerda, cariño, que a lo mejor estás haciendo un daño a tus hijos, porque los niños, aunque aparentemente parece que no se enteran de nada, se enteran de todo, mi querido Bisonte. Pero a mí me dice, tiene dos opciones, cariño. O sueltas, porque esto es un peso, está muy abrigado, muy abrigada, y aparentemente, como veo lo que es el color amarillo, es un lugar donde hace mucha calor. Entonces, estás cargando un peso innecesario y tienes una varita. O sueltas esta situación y te aventuras a algo nuevo en cualquier aspecto de tu vida, o simplemente, cariño, tienes que empezar a trabajar las energías, porque como tenemos la varita del mago, nos dan a entender, mi querido Tauro, aquí está la varita, que tú puedes hacer que las cosas cambien. En este caso, que este terreno florezca, cariño, que este terreno tenga vida, pero tienes que empezar a soltar cosas, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, porque tienes aquí lo que es un ropaje que no corresponde a la época. Entonces, yo lo que te digo, Bisonte, y tenemos lo que es el color amarillo que está predominando, que nos hablan de tus ideas, de tu inteligencia también. Mi querido Bisonte, te recomiendo que no trates de salvar el mundo, cariño. Empieza salvándote tú primero y a tu entorno, a tu familia. Esto también puede estar relacionado, Bisonte, que a lo mejor de repente tienes una persona, un familiar o alguien X que necesita de ti en estos momentos, pero tú también tienes tus propios problemas. Yo lo que te recomiendo, empieza resolviendo tu vida y luego empiezas a ayudar al resto, mi querido Bisonte. Porque imagínate que tú estás en un avión y ese avión tiene problemas, Bisonte, ¿vale? Automáticamente te dice lo que es la aeromoza o el aeromozo, cariño, lo que te guste, que te tienes que poner lo que es el cinturón y si hay una bajada de presión se va a activar lo que es una mascarilla de oxígeno. Tú lo que tienes que hacer en ese momento, y te lo recomiendan, tú tienes que ponerte primero la mascarilla. Y luego a la persona que tienes al lado, si es un menor de edad o una persona que no sabe cómo ponerse la mascarilla, lo pones la mascarilla. ¿Por qué, cariño? Porque si tú de repente estás intentando salvar a la otra persona, tú te quedas sin aire y al final también la otra persona se va a quedar sin aire. Entonces, Bisonte, a mí me dicen, empieza primero por solucionar tus problemas, ¿vale? Esto no te hace una mala persona, esto te hace una persona inteligente y lógica. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Bisonte. Yo lo que estoy viendo, Tauro, es un ángel. Y veo que ese ángel está rodeado de flores. Pero ese ángel, curiosamente, es como si estuviera esperando lo que es una llamada. Tú solamente relaciónalo lo que es en tu vida. Entonces, siento, Bisonte, que hay un ser de luz o hay seres de luz que están esperando que tú abras tu boquita, Tauro, ¿vale? Recuerda la palabra
libre albedrío. Si tú no pides, Tauro, simplemente tus seres de luz no van a actuar. Si tú en este momento estás con mucha carga, en el problema que tú estás viviendo, haz una oración, cariño, ¿vale? Haz una meditación. Pide a tus seres de luz, mi querido bisonte. Te leo. Jardín Eterno dice, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. Curioso, pero este mensaje es muy especial. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal, mi querido bisonte. Entonces, la palabra Tauro, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No creas que simplemente porque alguien quiso poner este mensaje para hacernos sentir bien. Cuando nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos dicen también que tenemos poderes ocultos, poderes para poder sanar, poderes para poder atraer cosas buenas, la meditación, la intuición, la sanación, etcétera, etcétera. Yo lo que te recomiendo, Tauro, si en estos momentos tu vida es un caos, porque mayormente cuando uno entra lo que es a buscar información, lo que es en el tarot, es porque hay un problema, sea de amor, de trabajo, de dinero, etcétera, etcétera. Te recomiendo que empieces a saber vibrar bien. ¿Cómo así, Richard? Muchas veces cuando estamos con esa inseguridad, con esa mala energía, con esa parte negativa, lo único que logramos es estar en un bucle, dando vuelta, 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 como un remolino, y al final nos hundimos más. Tú tienes en estos momentos un problema. Ya está, ya sabes que hay un problema. Entonces, empieza a buscar soluciones y empieza a visualizar cómo quieres que llegue ese cambio. Tienes un poder, eres un ser especial, Tauro, ¿vale? Entonces, créetelo, bisonte. La lectura bonus son así, cariño, son más espirituales. La lectura bonus no está hecha para decirte, Pepe Lucho te extraña, la Lupe te extraña, no. Es para que tú evoluciones. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver signos. Vamos a ver. Mi querido bisonte, vamos a ver. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es Virgo, me sale lo que otra vez Libra, Géminis, cierras con un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, bisonte, iniciales. Las lecturas bonus están hechas para tu evolución, no solamente para hablar de Pepe Lucho. La letra U, la letra V, la letra M o la letra W, mi querido bisonte. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver cómo está la energía de la otra persona, ¿vale? Porque a lo mejor me dice, Richard, me gustaría saber si esta persona se da cuenta o no se da cuenta de cómo está actuando, porque muchos de vosotros tienen un problema. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos, Tauro. Fíjate muy bien en esta carta, bisonte. Hay una persona que es consciente de lo que está pasando en tu vida, pero sin embargo tiene algún tipo de rencor o simplemente tú no lo caes bien. Porque mira esa mirada, cariño. Mire esos ojos no son de compasión, esos ojos no son de amor. Aquí oculta algo, aquí hay malicia, aquí hay maldad, mi querido bisonte. Siento, mi querido bisonte, que hay una persona que posiblemente su intención es que tú tires la toalla, su intención es que tú te sientas fracasado, te sientas negativo o negativa. Hay una persona que siempre te está observando a través de las redes sociales, o a lo mejor tú lo tienes cerca, cariño, pero no es buena persona, porque mira, esta persona le da rabia, esta persona le arde, cariño, le arde de que tú prácticamente tengas ganas de salir adelante. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, bisonte? Que tienes en tu entorno una persona que tiene celos o tiene envidia de vosotros, mi querido bisonte, ¿vale? Y lo tienes muy cerca, Tauro. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver por qué este personaje tiene esa energía contigo, mi querido bisonte. Vamos a ver
¿Por qué ese personaje tiene esa energía contigo? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. 1. Puede ser por el tema de los hijos. Otro, puede ser porque a lo mejor de repente cariño tiene algún tipo de atracción por ti y tú no le das bola. También puede ser el caso. Y otra cosa, cariño, también está relacionado porque muchos de vosotros posiblemente han empezado algo nuevo. Cuando te digo algo nuevo, bisonte, puede ser un nuevo amor, un nuevo trabajo, un proyecto o simplemente cariño. Puede ser que acaba de ser madre, acaba de ser padre y ha despertado el celo en los demás. A lo mejor la pareja o el ex de la persona que está contigo tiene celos. O a lo mejor de repente, cariño, tienes una persona que aparentemente te dice felicidades porque vas a ser padre, vas a ser madre, pero por dentro tienes celos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido bisonte. Entonces, cariño, no te compliques la vida. Eres un ser de luz, tienes que seguir para adelante. Vamos a ver, Tauro, las características. ¿Qué me dice mi bisonte? Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, puede ser que esta persona está lo que es en la distancia. Elemento fuego, me dicen, con textura normal. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, pero también le separa continentes, cariño, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor está en otro país o simplemente está fuera de tu entorno, tienes que hacer un viaje, que esta persona está un poco resentido o tiene celos hacia ti. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. También puede ser que tenga tatuajes, cabello largo, castaño, rojo, natural o pintado o rubio. Mi querido bisonte, tú solamente toma lo que es tuyo. Siento que a lo mejor de repente vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar. La carta del 8 de espadas. Esta persona puede ser de elemento aire. Es una persona que en su vida predomina mucho lo que es el color negro. Es como que le gusta vestirse de negro. Pero cada vez que tú te encuentras con esta persona, siento que tú me dices, Richard, a veces siento que me quiere decir algo o que me oculta algo. Para muchos de vosotros esta persona no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo porque puede ser que me diga, Richard, tiene 50, tiene 60. Cabello castaño, cabello rojo o cabello negro. Es una persona que también como que se deja manipular mucho por terceras personas. Hay alguien que influye en su vida. A lo mejor de repente este chico o esta chica quiere estar de una buena forma con vosotros, quiere estar en armonía, pero hay alguien que lo manipula, hay alguien que le come la cabecita constantemente, mi querido bisonte. Y siento, bisonte, que este hombre o esta mujer, su conciencia lo pesa. La carta del sol, le gustaría posiblemente aclarar una situación con ustedes. Me dan a entender también, mi querido bisonte, que muchos de vosotros han tenido lo que es una separación o un alejamiento de una persona por terceras personas, chismes, malos comentarios o simplemente llegó algo lo que es a tu vida que te puso en contra de él o de ella. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Muchísimas gracias, Tauro, espero que te haya gustado esta lectura. Cuídate y valórate, bisonte. Hasta la vista y sé feliz.